Listo. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su puntualidad, su asistencia y les doy la bienvenida a la clase denominada Corrupción Judicial en Latinoamérica. Decidí tratar este tema en virtud de una colaboración muy interesante que están a punto de presenciar, con una colaboración internacional con una licenciada de Ecuador que nos está honrando con su presencia el día de hoy, que nos va a apoyar a hacer esta sinergia de derecho comparado entre cuestiones que ocurren en México y Ecuador, que es el país en donde ella profesionalmente se desenvuelve. Entiendo que la mayoría de las personas que ven esta clase son al menos de México, de Latinoamérica, entonces el tema es en extremo interesante porque vamos a hablar de verdades incómodas, vamos a hablar de cosas que están ahí, pero que muchos no queremos ver, que no queremos hacer visibles y de las cuales no queremos hablar. Entonces, antes que nada, le doy la bienvenida a la licenciada Lorena Santillán y se las presento a ustedes. Es una profesionista del derecho, miembro de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Ecuador, que ha trabajado en empresas y estudios jurídicos particulares. Tiene cursos internacionales en Derecho Penal, Derecho de Familia, Derecho Migratorio y está realizando un diplomado de mediación y negociación internacional. ¿Cómo está, licenciada Lorena? Bienvenida, buena noche. Roy, muy buenas noches a todos nuestros hermanos latinoamericanos que se encuentran en este momento acompañándonos a través de esta transmisión por Facebook y el resto de redes sociales. Excelente, Lore. Pues ahí está la licenciada. Ya conocemos sus credenciales y el tema que les vamos a presentar el día de hoy es la corrupción judicial. Vamos a darle la palabra a la licenciada Lorena para que nos comience a exponer al respecto. Adelante, Lore. Querido Roy, antes que nada, solo llámame Lorena, no hay ningún problema, para tener un poco más de confianza en esta tertulia que vamos a desarrollar en la noche de hoy. Bueno, antes que nada, quiero compartirles a ustedes que este tema es realmente preocupante en nuestra región latinoamericana. La corrupción es considerada como una gangrena social, una gangrena económica que ha afectado a todos los países de la región. ¿Por qué yo la considero como una gangrena social y económica? Porque esta ha destruido a nuestra población, a nuestros habitantes, ha destruido sus conciencias, nos ha destruido socialmente. Y al desarrollarse estos actos en gran medida dentro de esferas de poder, se produce un impacto directo y negativo en los ámbitos económico, social, educativo y sobre todo en el tema de la justicia, la administración de la justicia. Con ustedes en esta claqueta vamos a definir, a conceptualizar lo que es la corrupción. Consolidada como el conjunto de conductas ilícitas o ilegítimas ejecutadas por servidores públicos o privados a cambio de favorecer intereses propios o de terceros por medio de uso de espacios de poder afectando intereses públicos o colectivos. En sí es una afectación a la sociedad. Catalogada como uno de los problemas globales más grandes que hoy en día atravesamos. Y a la vez que está ligada al impedimento del desarrollo de los países, tanto económicamente, y al incremento de la pobreza, al debilitamiento del sistema judicial. No sé si pasamos con la siguiente diapositiva, por favor. Sí, Lorena, una pregunta para las personas del chat. Estamos analizando la definición de corrupción y aquí obviamente tenemos que limitarnos a servidores públicos, pero yo quiero preguntarles a ustedes y contesten con toda honestidad ahí mediante el texto. Lo vamos a ver al final, pero ¿han sido corruptos
en alguna ocasión durante la práctica jurídica. Llegar a ese punto es bien importante, Lorena, para el tema final que vamos a tratar. Entonces, me gustaría esta apertura de los más de 120 presentes para que nos digan si en alguna ocasión han caído en la práctica de la corrupción. Y si quieren ser más abiertos y narrarnos en qué, al final los vamos a leer y vamos a explicar la importancia. Como aquí podemos observar, esto es una percepción internacional que la realiza la empresa Transparency International, en la cual nos da una puntuación de los países a nivel de la región. Esto, bueno, es del 2020. Por favor, si me ayudas con la siguiente claqueta. Exacto. Aquí podemos observar que desde la puntuación 15 hasta la 28 están considerados Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, como países con un alto índice en corrupción, seguido de los países México, Bolivia, Panamá, El Salvador, Surinam, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, que han estado tratando de hacer algo para evitar la corrupción, pero sus esfuerzos son en vano. Y como podemos observar en la claqueta, tenemos desde el puesto 40 hasta el 59, que son países que internacionalmente no se conoce o no se habla mucho de corrupción internacionalmente. Y aparte, bueno, ya los países que conocemos como Estados Unidos, Chile, Uruguay y Canadá, que son países desarrollados donde es otra cultura y manejan de distinta manera el tema de cómo se lleva la parte jurídica en sus países, ¿no? En esta claqueta hay una referencia que la hace otra organización internacional, en la cual ustedes pueden ver que aquí en el año 2019, 2020, 2021 se hacen las comparaciones de los países, a ver cómo va la apreciación de la corrupción y cómo, qué es lo que se ha hecho, si ha bajado, ha subido sus índices de corrupción. Como podemos ver, me voy a centrar en el país de Ecuador, mi país. Lastimosamente, en el año 2020 y podemos ver 2021, hay una creciente del 0.58%, que nos indica que los esfuerzos que han hecho las entidades públicas no están surtiendo efecto. Aquí, Lorena, una perspectiva interesante es que a lo largo de los años, al menos en el caso de México, este puntaje ha ido disminuyendo. Actualmente tenemos en la presidencia de la República a un partido que se llama Morena, presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuya principal insignia de campaña, cuya bandera con la cual se promovió para llegar a este cargo fue el llegar al combate a la corrupción de manera directa y frontal, cosa que siempre criticó de los otros partidos de derecha que antes estuvieron al mando del país, entre ellos el PRI y el PAN. Entonces es interesante, él asume el mandato en el 2018, ver cómo ha ido progresando en México este puntaje a raíz del 2019, que es el siguiente año al que él entra al cargo, y que bueno, al menos esta consigna de combate a la corrupción al 100% es con lo que él vendió la campaña presidencial para poder distinguirse de los sistemas que teníamos anteriormente, solo como apunte cultural. Bueno, te comento que en el caso de Ecuador, nosotros atravesamos una etapa de 10 años de corrupción con un ojo, yo soy apolítica, no pertenezco a ninguna organización política. Lastimosamente acá en mi país no se lleva una política correcta, sino una politiquería.
porque lastimosamente se ha perdido la conciencia política en los ciudadanos. Entonces, te digo que este gobierno, que era del expresidente Rafael Correa, muchos lo conocerán, fue al principio una nube muy bonita, hermosa, que por la bonanza petrolera se hizo muchas obras, pero cuando se acabó el dinero, se acabó la buena vida. Vino la época de las vacas flacas y se destapó un sinfín de hechos que hasta la fecha de hoy, nos están pasando la factura en temas de corrupción. Después vino un gobierno de la misma ideología del presidente Lenín Moreno, que simplemente solo fue un espectador ante la problemática social, la problemática política que se estaba viviendo en el país. Hoy tenemos un nuevo gobierno de derecha. Aparentemente tiene muy poco, no tiene ni un año en el gobierno, pero algo están tratando de hacer. En cuanto a la claqueta, podemos observar que a nivel mundial, Ecuador tiene una puntuación de 39 sobre 100 puntos en fechas del año 2020. Con una posición de 180 países, estamos ubicados en el puesto 92. Bueno, antes de iniciar con la corrupción en la práctica legal, quiero hacer referencia al artículo 233 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política del Ecuador, la cual se refiere específicamente a las responsabilidades de las y los servidores públicos en sus responsabilidades administrativas, civiles y penales. Entonces te voy a leer lo que dice el artículo 233 de nuestra Carta Magna. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativamente, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles. Y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Entonces, nuestra Carta Magna es muy clara en el sentido de que si tú cometes un delito y eres un servidor público, o así no seas servidor público, igual se llevará el transcurso de su juicio y la pena también respectiva por la sanción ocasionada al bien jurídico que se está viendo en afectación. Como podemos ver, los jueces netamente son los administradores de la justicia, sea en Ecuador, sea en México, en cualquier parte del mundo, los jueces tienen ese derecho de garantizar y de ser los mejores administradores para que no se conculquen los derechos adquiridos por las constituciones de cada país y los diferentes tratados internacionales a los cuales cada país se somete. Aquí quiero indicarles que en lo que va del año 2021, a inicios del 2021, se presentaron 16 denuncias, entre las cuales fueron en contra de jueces por peculado. Aquí tenemos el número de denuncias. Fue una denuncia por peculado, una denuncia por perjurio, 2 por cohecho, 4 por
enriquecimiento ilícito, 4 por prevaricato, 4 por asociación ilícita. Cabe destacar que nuestro sistema judicial ha sido duramente cuestionado en lo que va del año 2019, 2020 y lo que estamos viviendo del 2021 por muchos casos en los cuales ha existido la participación de jueces, que ellos son los garantes de nuestros derechos, pero imagínate que hoy en día sus conciencias han sido pagadas al mejor postor, con una incantidad de dinero. Entonces, aquí podemos ver los escándalos de corrupción en los administradores de justicia en Ecuador. En el 2019 existieron 1.120 expedientes administrativos en contra de funcionarios judiciales. Me refiero a funcionarios judiciales, a todos los servidores y servidoras públicas que trabajan en el Consejo de la Judicatura, de los cuales el 62% estaban por prescribir. Y por la presión social, por la presión que se hace tanto en redes sociales como en televisión, han salido muchos hechos para que tengan su sentencia. En el año 2020, Fiscalía inicia investigaciones a 172 presuntos casos de corrupción. Solo de estos 172 casos, el 92.4% siguen en investigación previa. Es decir, refiriéndonos a investigación previa, nuestro Código Orgánico Integral Penal estipula que la investigación previa durará 2 años. De ahí vendrá la etapa en la cual nosotros, en la Fiscalía, solicitará al juez para que se vean los cargos imputables a la persona que está sospechosa del delito. Luego se culminará con una audiencia de juzgamiento. En marzo del 2021 existen 3.135 causas administrativas por resolverse. De estas, solo 13 causas registran un avance dentro del proceso judicial y recién en su primera instancia en investigación previa. O sea, imagínate cuánta carga tiene tienen los administradores de justicia para sancionar a otros administradores de justicia. No sé, Roy, si tú quieres hacer alguna referencia de cómo es la situación en México en cuanto a si ha existido casos de corrupción dentro de la administración de justicia. Claro que sí, Lorena. Mira, en México pasa algo curioso que seguramente se replica en la mayoría de países. Tenemos la cuestión de delitos que se cometen, que todos sabemos que se cometen, pero que no se denuncian. Y si se denuncian, llegan a cuestiones irrisorias de sentencias como las que nos muestras respecto de Ecuador. Al menos en México, yo no te puedo nombrar 5 casos de jueces que hayan sido sentenciados por estas prácticas, porque la realidad es que llegar a ese punto supone una serie de filtros que no estamos dispuestos a afrontar. Supone el tener que aguantarme y ser fiel a mis valores, ir a denunciar y seguir una carpeta de investigación en contra de un funcionario público que tiene la facultad de hacerme daño de una manera u otra, que tiene los medios para intimidarme y de esa manera provocar pues que no denunciemos y que no le demos el impulso correspondiente a los asuntos. En México pasa algo bien curioso en cuanto al tema de la administración de justicia, que justamente lo están mencionando aquí en el chat nuestros colegas que nos acompañan. Nos dicen del famoso impulso procesal. Lo manifiestan incluso algunas personas como algo totalmente necesario,
como que si no lo hago mi asunto se va a estancar, voy a perjudicar a mi cliente, es algo a lo que ya estamos acostumbrados y muy difícil de erradicar. Desde ese punto de partida, podrás apreciar, Lorena, que la perspectiva del abogado litigante, al menos en México, es, pues sí está mal, pero tengo que hacerlo. Y desde ese punto de partida de aceptar que un delito es necesario cometerlo para poder ejercer tu profesión, ya estamos mal. Y ojo, no es crítica ni señalamiento directo para nadie, es una perspectiva global porque yo lo he visto en la práctica, lo he visto realizárselo a casi todos mis colegas y la justificación siempre es la misma. Pues es que no hace daño, es que es necesario. Y desde que realizamos esa asimilación de que un delito es necesario en mi carrera, ya estamos mal, porque el siguiente paso no lo voy a dar. No voy a denunciar, no voy a aportar los elementos de prueba necesarios, no voy a proseguir con una carpeta de investigación, no voy a participar como la parte afectada o la víctima o la parte acusadora dentro de un proceso en un delito que yo mismo estoy reconociendo que es necesario. La perspectiva entonces, al menos de este lado, es esa. Y los asuntos que lleguen a pasar en contra de jueces o se estancan o de plano desaparecen, porque el borrón de carpetas de investigación es un clásico que muchos aquí nos conocemos. Y ahorita llegaremos a dos casos de corrupción, no necesariamente de jueces, pero que sí tuvieron una materialidad dentro de nuestro país, una realidad tangible que a muchos nos ocasionó dolor. Les quiero preguntar ahí en el chat a los colegas que nos acompañan, dos fechas, por favor, a ver quién me dice qué pasó en esas fechas. 3 de mayo del 2021, este año, y 19 de septiembre del 2017. A ver quién me puede apoyar a recordar qué fue lo que sucedió en esas dos fechas. 3 de mayo del 21, 19 de septiembre del 17. Y ahorita llegamos a esa parte. Los asuntos ahí en... Listo, Lorena, te dejo la siguiente diapositiva. Ya, con respecto a lo que tú decías, voy a parafrasear lo que dijo uno de los concejales de los vocales del Consejo de la Judicatura, en el cual él se refiere, es el concejal Morillo. Él se refiere a que la corrupción en el ámbito judicial es un tema de fondo. El problema está en el origen y en la selección de los funcionarios judiciales. Ya desde ahí empezamos nosotros a ver que se da estos temas de corrupción cuando se empieza a designar por palanqueo, como coloquialmente nosotros conocemos y hablamos acá, pero es terrible, o sea, es terrible porque se ha dado muchos casos de que para ser jueces tú tienes que pagar una cierta cantidad para ostentar esa dignidad. Y hay otra cosa muy importante, que muchos de los jueces están involucrados en narcotráfico. Es una cosa que se ha enraizado muy fuertemente, una estructura narcodelictiva que es realmente, ahorita lo estamos viendo con cómo cómo nuestro país se está volviendo un país sumamente violento. En la ciudad de Guayaquil, eh, puedes tú observar que ya no es el simple robo que solo te apuntaban con un arma blanca. Ahora por robarte un celular te matan. El día lunes hubo un video que salió en redes sociales de cómo dos personas fuertemente armados en el Malecón 2000, que es un lugar turístico, un lugar donde la mayoría de guayaquileños van a disfrutar, a pasar un rato ameno con su familia. Se vieron afectados por este hecho delictivo en el cual estos dos zampones iban apuntando con pistola en mano y era un caos porque había
niños, gente de la tercera edad, había, y lo más sorprendente que en este momento Ecuador está atravesando por un estado de excepción, en el cual supuestamente debe estar la policía y Fuerzas Armadas vigilando a estos sinvergüenzas que nos hacen daño día a día a la gente que laboramos y trabajamos para sustentar a nuestras familias. Pues bien, para no alargarme más con el tema, vamos a ver aquí en esta claqueta los escándalos de corrupción en los administradores de justicia en Ecuador. En el periodo 2019-2020 existió 77 servidores judiciales que fueron desvinculados del Consejo de la Judicatura. En el 2019 y 2020, 45 jueces destituidos por casos de corrupción. De estos, 27 jueces estaban involucrados con temas de narcotráfico. En lo que va del 2021, en este año, 11 jueces han sido destituidos. Ya vamos a ver las causales más frecuentes por las cuales se destituyen a estos servidores públicos. Como tú puedes ver, aquí tenemos los delitos cometidos por servidores públicos contra la tutela efectiva. Está el prevaricato de los jueces o árbitros. Tenemos, no sé si la puedes compartir bien, Roy, porque no se divisa bien la claqueta. Perfecto, gracias. Tenemos el prevaricato de los abogados, acorde a lo que estipula el artículo 269 del Código Orgánico Integral Penal. El perjurio o falso testimonio, acorde a lo que estipula el 270 del COIP. Fraude procesal, revelación de identidad de agente, informante, testigo o persona protegida. Evasión, ingreso de artículos prohibidos. Esto se da mucho en el tema del ingreso de artículos prohibidos a centros carcelarios, que también estamos pasando por una crisis dentro del sistema penitenciario. En contravenciones tenemos la omisión de denuncia. No sé si tienes alguna inquietud. Sí, Porque Lorena, aún nos faltan delitos. En México tenemos bastantes de estas conductas idénticas en cuanto a la denominación que se le da a la conducta típica, pero hay algo bien curioso en cuanto a la pregunta que yo hacía anteriormente en cuanto a que si los presentes habían cometido alguna vez temas de corrupción en la práctica legal, y la mayoría pues, nos comentó abiertamente que sí, que es algo muy común, que es una cuestión que es necesaria, y la realidad que les quiero decir a todos los presentes, a todas las personas que vayan a ver este video, es que en México la corrupción, el tema de las conductas ilícitas, no solamente son para el servidor público que te pide un favor, que te pide una dádiva o dinero para poder realizar su trabajo. También tú como ciudadano, tú que no tienes el carácter de servidor público, al realizar este ofrecimiento, al decirle al servidor público que por una dádiva o una promesa haga sus funciones, estás incurriendo en un delito de conformidad con el Código Penal de la Ciudad de México. Revisen el artículo 278, nada más por curiosidad. Vamos a aceptar que es una realidad, que todo mundo lo hace, que a cada rato en los juzgados hay que estarle dando dinero al del archivo para que mueva mi expediente, al actuario sobre todo, para que pueda realizar su función de ir a notificar a las personas, y que es algo normal. ¿Sabían que si les inician una carpeta de investigación y hay elementos probatorios como pueden ser las cámaras del juzgado, la declaración del propio funcionario público de que le ofrecieron dinero, les van a abrir una carpeta de investigación por este delito? Mucho ojo con lo que hacemos, porque no porque una conducta esté normalizada,
quiere decir que esté bien y que no va a haber consecuencias. ¿Qué va a pasar el día en que esto que es tan conocido por todos sea tomado en serio por la administración del país y diga, vamos a castigar a las personas, no solamente servidores públicos que cometan estos delitos y pidan dinero, sino también a los ciudadanos que procedan a ofrecer estas dádivas? Y si tú, ciudadano, le quieres ofrecer dinero al servidor público, yo ya lo instruí para que me ofrezca las cámaras del juzgado y su testimonio, su confesional en la cual te acuse directamente de ofrecerle dinero. Esas prácticas de dejar el billetito en el cajón o en el folder, nos las sabemos todos, pero son delito. Y esa es la importancia de la clase de hoy. Dar una bofetada de realidad para que entendamos como abogados que estamos cometiendo delitos, por Dios, siendo defensores de la legalidad, estamos incurriendo en la comisión de delitos cada que llevamos un expediente. Por favor, algo está mal en el sistema. Sí. Oiga, Lick, es que no pasa nada, es que siempre se hace, vamos a seguir haciéndolo porque si no mis asuntos no avanzan. Vamos a llegar a la parte final para que se den cuenta de las repercusiones que tiene el tema de la corrupción. Pero mientras, los dejo con ese comentario y ese golpe de realidad. Si ustedes realizan estas conductas, son delincuentes, están cometiendo conductas tipificadas como delitos por el Código Penal de la Ciudad de México. Las cosas frías, señores, como lo queramos ver. ¿De acuerdo? Adelante, Lorena. Ya, mira, con respecto a tu comentario, a lo que nos acabas de compartir, el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal que nos habla sobre el fraude procesal y en el cual es muy claro, ¿no? Y hay una pena de libertad de 1 a 3 años, en el cual se refiere a que la persona con el fin de inducir a engaño al juez, al juzgador, en el decurso de un procedimiento, sea este civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante el ocultamiento de instrumentos o pruebas, cambia el estado de las cosas, de lugares o personas, va a tener esa pena privativa de 1 a 3 años. Ojo con esto. Acá en Ecuador hay un problema con el departamento de citaciones. El departamento de citaciones es muy poco eficaz, lastimosamente. Se ha dejado llevar por el tema de la corrupción, en donde muchos de los citadores, bueno, no todos, porque sí hay aún gente que es leal a su trabajo, leal a lo que estipula la normativa que rige en nuestro país. Pero gente inescrupulosa, ¿qué es lo que hace? Tienen ya puesto una tarifa. Si tú quieres que le citen rápido a la otra parte, pagan alrededor de 100 a 120 dólares por el hecho de ir a citar. Algo que es su trabajo, algo que realmente ellos están contratados para eso, para ir a citar, para que se lleve el debido proceso que garantiza que no se conculque un derecho de una persona. Eso por lo general se lo ve en temas de alimentos y de familia. También en el tema penal, también hay casos que duran 3, 4, 5, hasta 6 años para que reciban su sentencia. En el ámbito civil, en lo que es familia, puedes imaginarte que para que una persona sea citada a veces dura 1 año para que el padre, que es un irresponsable, tenga que hacerse cargo de los alimentos de sus hijos, que por ley y por derecho le compete, ¿no? Entonces, pasando a los siguientes delitos, si me ayudas con la siguiente plaqueta. Aquí tenemos los delitos contra la eficiencia de la administración pública. En estos hay muchos casos de expresidentes, de políticos que por ostentar un cargo público de elección popular, creen ellos que cuando llegan al puesto administrativo, el cual tiene que ser el servicio
a la comunidad, el servicio a la sociedad, creo que tergiversan o no tienen bien claro para qué fueron elegidos. Aquí tenemos delitos como el de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias y la oferta de realizar tráfico de influencias que no hay que diferenciar aquí entre lo que es el tráfico de influencias y una oferta cuando un servidor público va donde el juez y le dice, miren, me están ofreciendo 3,000, 4,000 dólares por dar una sentencia. Entonces ahí será sancionado la persona que está ofreciendo. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda. Sí, sí, Lorena, precisamente sobre estos delitos que tenemos en pantalla, son a los que yo hacía referencia, y en particular vamos a ponerle nombre a lo que mencionábamos hace rato. Aquí en la Ciudad de México se tipifica como cohecho el tema de un servidor público que solicita indebidamente dinero o cualquier dádiva o una promesa a efectos de cumplir con su función judicial. Y la otra parte es el artículo 278 del mismo código, en donde te dice que al particular que ofrezca estas dádivas, también se le puede imponer una pena privativa de la libertad, que va hasta los 5 años. Entonces, me parece que las realidades que vivimos en ambos países son muy comunes. No sé qué tan común es para ustedes el tema del cohecho, más allá de esta cuestión de las citaciones procesales. Y te comento varios ejemplos aquí en México de manera muy breve. La semana pasada vamos a presentar una denuncia al Estado de México por violencia familiar, por el tema de lesiones graves, cuestión de un cuchillo que se utilizó para apuñalar a una persona, lesiones en la nariz. Y el Ministerio Público, al momento de que llegamos con él y le exponemos los hechos y le ofrecemos el escrito de denuncia ya realizado, nos dice que lo pensemos bien, que por qué no mejor abrimos un juicio sucesorio para ver la cuestión de la casa, que por eso se están peleando, que no denunciemos, que mejor vayamos a un juzgado de lo familiar y que la abogada la debe de asesorar mejor porque no quería conflictos con la otra familia. Oye, espérame, vengo a presentar una denuncia. Tu obligación como agente del Ministerio Público es recibirla. No te pedí asesoría sobre un tema familiar. No, le es que vaya y piense lo mejor y en unas horas regresa. Nos vamos unas horas a fin de no crear conflicto. Y regresamos a la presentación y otra vez con la negativa y otra vez a decirnos que no procediéramos, que iba a ser muy engorroso, que tenía que hacerle pruebas al médico legista. Oye, espérame, traigo a una persona que la apuñalaron la semana pasada, que tiene la nariz en reconstrucción por las lesiones de las que fue víctima, y me estás diciendo que me vaya a iniciar un juicio sucesorio para arreglar el tema de la casa. Por favor, ¿qué intereses personales o qué tienes para intentar evitar de que proceda con mi denuncia? Y lo malo es que era el único agente. Yo no podía presentar mi denuncia en otro lugar porque era el lugar que me tocaba en función del domicilio donde se cometió el delito. Imagínate la impotencia del cliente al estar con su escrito de más de 7 hojas, narrando todos los hechos, con dictámenes médicos practicados en el momento en que ocurrieron las lesiones, y que el policía, el agente del Ministerio Público, no te la quiera recibir porque te aconseja que te vayas a resolverlo en el tema familiar antes de iniciarlo. Oye, ahí sí nos da una sospecha grandísima de que trae algún interés oculto. O no quieres chambear, o quieres que te dé dinero para que hagas tu chamba, o ya el imputado o la persona que cometió la agresión ya te vino a llorar y los conoces y no quieres que se inicie la carpeta. Están todos los elementos. Nos la recibieron porque nos quedamos más de 6 horas. La abogada se quedó más de 6 horas con el cliente hasta que le aceptaron la denuncia y le dictaron las medidas de protección correspondientes. Pero es un asunto en el cual de verdad no me cabe en la cabeza cómo un funcionario público puede reaccionar de esa manera. A lo mejor con las personas que no saben sobre derecho, la libran, ¿no? Dicen, pues ya se fue, menos trabajo, o ya cumplí con el cometido de que no presentara la denuncia. Pero estando ahí la abogada del despacho,
y diciéndole, presente la denuncia, no le estoy preguntando, no le estoy pidiendo su opinión jurídica, le estoy pidiendo que haga su trabajo, reciba la denuncia e inicie la carpeta. Pasaron 6 benditas horas para que lo hicieran. Y ese es uno. Te cuento una clásica con lo que mencionas de las citaciones. Hace 5 años estaba con la persona que ahora es mi socio y vamos a realizar una diligencia de notificación de un despacho donde trabajábamos. La licenciada de aquí de la Ciudad de México, de los juzgados de lo civil, nos pidió dinero para empezar la diligencia. Nos dijo, yo necesito tal cantidad, 300 pesos. Empezando en la carrera, empezando en el litigio, trabajamos para un despacho. El abogado nos dio para que le diéramos esta cantidad. Entonces, ya vamos a la diligencia y la licenciada nos dice, sí, pero tienen que pasar por mí a tal domicilio y en coche, por favor. Llevamos el automóvil de mi socio, llevamos a la licenciada, llegamos a la diligencia, no había nada, era un domicilio fantasma, no había nadie a quien notificar. Y terminando la diligencia, la princesa nos dice, oigan, ¿qué creen? Ya es hora de recoger a mis hijos, vamos por favor al kinder fulano de tal. Y ahí ves a mi socio manejando, llevando a la licenciada a recoger a sus hijos al kinder. Y antes de bajarse para rematar, nos dice, ¿y la otra parte del pago, Lick? ¿Cómo que otra parte del pago? Pues ya le dimos lo que usted quería, lo que usted nos pidió, ya quedó. No, pero ¿cómo se le ocurre que nada más eso? ¿Cómo que nada más eso, licenciados? Con todo respeto, es su trabajo y usted nos había pedido tal cantidad. Ya se la dimos. Mi socio se enojó al grado de que le dijo, pues ¿cuánto más quiere para trabajar? La señora muy indignada se baja del coche y azota la puerta y se va al kinder por sus hijos. Lorena, eso te apuesto a que es el día a día de los practicantes. Y esto hoy me sucedió hace más de 5 años, en un momento en el que yo empezaba a litigar. Estaba igual con un compañero que era sus primeras veces que litigaba y que sobre todo iba a diligencias. Y el tema de ver este tipo de conductas te hace pensar que es normal, que está bien cumplirle el capricho al actuario y andarlo paseando en coche para que no se ofenda. Porque la licenciada dijo unas palabras que no se me olvidan, porque cómo me molestaron. Dijo, licenciado, ¿puede creer que hay abogados que me traen en taxi? ¿Cómo se les ocurre? ¿A poco no tienen coche? Yo ni le respondí, porque aparte de ser un comentario clasista y absurdo, está denotando lo que es su práctica común. Como soy actuaria, soy funcionaria, merezco que vengan por mí en un coche privado. No me lleven en transporte, menos en un taxi. Merezco que la persona que viene a litigar me lleve en automóvil a donde yo le diga. Y esa diligencia jamás se me va a olvidar. Y cada que me reúno con mi socio, de verdad que la recordamos con muchísima risa y con muchísima impotencia. Pero te aseguro, Lorena, que es lo que se vive en el día a día por los practicantes del litigio. Y es a lo que van a llegar si es que todavía no litigan. Así es, Roy. Mira, creo que esto es el pan de cada día para los abogados. Yo te voy a comentar algo como anécdota. En algunos casos que tuve que pasar una impotencia terrible ante una juzgadora, la cual era un tema de violencia intrafamiliar. Esta persona ya había sido la primera vez, ya fue, se le dio una sentencia por flagrancia, cual fue culpable de haber agredido a su esposa. Pero no obstante a esto, volvieron las agresiones y se inició otra, se puso la denuncia, lógicamente antes de la denuncia, la víctima pasa por el médico perito que se encuentra en ese momento de turno en fiscalía. Le hacen el examen respectivo, le ven los golpes, los moretones, todas las laceraciones que había tenido. Y con esa denuncia, lógicamente, se inicia ya el proceso. En este caso,
se le citó a esta persona, pasó casi un año asimismo para que fuera citado porque el señor era un miembro de las Fuerzas Armadas. Esta persona, no sé cómo hizo con la otra parte, o sorpresa, el momento que era la audiencia de juzgamiento, la jueza de la nada dice que no, que había prescrito ya la citación y que por ende el señor queda libre. A todo esto, la impotencia, se dejó los reclamos, se llegó a instancias de corte provincial y aún estamos en ese proceso. Otro caso así mismo de violencia intrafamiliar que me tocó vivir era el caso de una señora que fue a presentar la denuncia, pero la pobre mujer no tenía ojos, no se le veía los ojos de lo hinchados que estaban de tantos golpes que había recibido, porque lastimosamente en Ecuador y creo que a nivel latinoamericano existe un índice muy grande en lo que es violencia intrafamiliar. Ojo, y no solo me refiero a violencia entre esposos, sino una violencia también hacia los menores, porque aquí violencia es considerado no solamente agredir físicamente, sino también agredir psicológicamente. También lo estipula el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, imagínate, y no le recibían la denuncia. Se le estaba buscando porque era una flagrancia, se lo estaba buscando el policía, lógicamente estaba buscándole a esta persona que casi mata a esta mujer. Entonces, pero la funcionaria de ahí era de brazos cruzados, se daba 50,000 vueltas. En especial hay algo que a mí me molesta cuando voy al Consejo de la Judicatura, en especial a revisar los expedientes. No te miento, voy a revisar un expediente 8 de la mañana y termino saliendo a las 12 del día, 1 de la tarde, cuando ya viene el cambio en la hora del almuerzo, y a ver si es que se comidieron en ir a buscar el expediente. O sea, ya desde ahí, imagínate la corrupción que es. Ya tienes que tener los amiguitos ahí en la judicatura para que te puedan hacer el favorcito de ayudarte con los expedientes o con el ingreso de las causas. Entonces, todo esto es algo alarmante que se vive día a día dentro dentro de nuestro ejercicio profesional. Bueno, con respecto a las infracciones, como ya lo mencionaste, teníamos el soborno, el peculado, cohecho, tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, que son causas primordiales por las cuales han sido destituidos más de 27 jueces en lo que va del año 2020-2021. Entre las infracciones más cometidas por los funcionarios judiciales tenemos la obstrucción de la justicia, lavado de activos. La siguiente claqueta también nos indicaba, no. Bueno, con respecto a lo que decía la claqueta 13, estas dos han sido las infracciones más cometidas a nivel judicial por los funcionarios garantistas de nuestros derechos, nuestros administradores de justicia. Es algo alarmante. Y bueno, aquí vamos a ver algunos temas referentes a que fueron bomba en Ecuador. Yo lo llamé 2 pandemias que azotaron a Ecuador, la corrupción y el COVID-19. Justo cuando estábamos eh, viviendo unos tiempos terribles a nivel mundial con esto de la pandemia, se dio un caso muy sonado que fue el caso de la familia Bucarán, en el cual el señor que lo ven ahí, Abdalá Bucarán Ortiz, él fue expresidente del Ecuador, sentenciado a sí mismo con un sinnúmero de delitos, entre esos estaba mucho peculado, tenía asociación ilícita, entre otros actos de corrupción y delitos. Este señor
en el momento enfrenta casos de tráfico de armas, que encontraron un revólver en su domicilio el 3 de junio del 2020, a la vez que también se lo está configurando dentro del delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales, ya que asimismo cuando fueron a allanar su domicilio se encontraron figuras de la cultura Valdivia, además de defraudación tributaria y delincuencia organizada por crimen con el del israelí Shai Daham. Y ya les voy a comentar de este caso. Más abajito tenemos a Jacobo Bucaram Puley, que es su hijo mayor, quien era este personaje tenía nexos con, por medio de su esposa, de su ex esposa, quien fungía como servidora pública dentro del Hospital Teodoro Maldonado, que perteneciente al Instituto de Seguridad Social de acá del Ecuador. En conjunto con Luis Jairala Zunino, que en este momento está prófugo de la justicia, ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado, quien enfrenta los cargos de delincuencia organizada, asociación ilícita, con Abdalá Bucaram Ortiz y toda su familia. Con respecto a Jacobo Bucaram, que es el primer hijo, también se encuentra prófugo. Él enfrenta los cargos de tráfico ilícito de bienes, asociación ilícita en el caso IES. Y como les dije anteriormente, su ex esposa María Gabriela Llerena fue contratista en los hospitales, en el Hospital Teodoro Maldonado. Después lo vemos ahí, Abdalá, más conocido como Dalo Bucaram Puley, también es hijo del expresidente. Él fue asambleísta de nuestro país y enfrenta cargos de asociación ilícita en conjunto con su esposa Gabriela Pazmiño, que también fue asambleísta de nuestro país. Y ellos son acusados por delincuencia organizada por la venta irregular de medicación a los hospitales del IES. Después tenemos a Michel Bucaram, quien fue candidato también a asambleísta. También se encuentra prófugo de la justicia y es investigado por asociación ilícita. Ellos tenían un nexo con Daniel Salcedo, que financió la campaña de Dalo Bucaram para los comicios presidenciales en el año 2017. Este señor es procesado por peculado, por asociación ilícita, por fraude procesal, en compañía de su hermano Noé Caicedo, quien fue detenido en Guaquillas porque estos dos personajes estaban fugándose del Ecuador en una avioneta privada del señor Alfredo Adum, que él es amigo personal, íntimo amigo de Abdalá Bucaram. E incluso fue exministro de Energía en el tiempo que este señor gobernó, fue prefecto del Guayas y diputado nacional. Es investigado este señor por fraude procesal, acusado de prestar su avioneta, como les dije anteriormente, para la huida de los hermanos Salcedo. El hijo de este personaje, Alfredo Adún, que, su hijo es Estefano Adún, él también es investigado por fraude procesal y él tiene que presentarse periódicamente cada semana ante la corte. ¿Qué es lo que pasó en este caso? En este caso te voy a ser muy, muy breve para no extenderme mucho, porque de este caso es como un pulpo que salen sus tentáculos y se van abriendo más causas que perjudicaron mucho a nuestro país e incluso hubo el crimen de un ciudadano extranjero que también estaba involucrado en esta red de corrupción. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020, mientras Ecuador pasaba por una crisis con la pandemia, en la cual tú veías que gente iba a los hospitales
del IES, no encontraban medicación, fallecían, encontrábamos gente muerta en las calles. Era una barbaridad lo que estábamos viviendo en esos momentos y con el susto porque no sabíamos qué era lo que verdaderamente pasaba ante un virus tan letal que nos estaba afectando a nivel de la región y a nivel mundial. Entonces era algo espantoso. Pero esta red inescrupulosa empezó a vender fármacos con sobreprecios que iban a ser, tenían de destino el Hospital Teodoro Maldonado, que es uno de los más grandes de Ecuador. En este caso, incluso hubo la venta indiscriminada por redes sociales de un fármaco, el cual se necesitaba con mucha urgencia para los tratamientos de COVID. Y esta gente inescrupulosa de un valor de $300 por redes sociales empezaban a vender en $1,200. Insumos médicos, porque ellos estaban, claro, lógicamente ellos estaban bien amarrados con el director del hospital y era ya toda una red organizada y toda esta cuestión. Vendían con sobreprecio fundas para cadáveres. Muchas de ellas ni siquiera llegaron. Medicamentos que ni siquiera llegaron y fueron cobrados. Entonces fue algo desastroso para el país. Y no solo para el país, ojo, para la gente jubilada, porque lastimosamente hoy en día el Instituto de Seguridad Social del Ecuador, el IES, está pasando por la quiebra. No hay dinero ni siquiera para los medicamentos de tratamientos para personas con enfermedades catastróficas, con enfermedades raras. Una persona que tiene que hacerse una diálisis y que no tiene los recursos porque son tratamientos sumamente costosos. Tienen que estar buscando y viendo, rogando, pidiendo vecinos, familia, para que puedan reunir y pagar sus diálisis. Entonces, este tema de corrupción, mira cómo afectó gravemente a la población ecuatoriana, a esa población, en especial a la población de la tercera edad que ya está jubilada, que lo que debe hacer es gozar de lo que ellos trabajaron toda su vida, porque un jubilado aquí bordea los años, una edad aproximada de 65, 68 años, 75 años. Entonces, son gente que ya quiere descansar, que quiere disfrutar de su trabajo que en la juventud de ellos aportaron al país. Entonces, imagínate la situación caótica que se está viviendo por los temas de corrupción y que han llevado a que muchos inocentes mueran. Y eso no puede quedar en la impunidad. Hay otro caso también muy controversial que fue el caso del exalcalde Jorge Yunda. En cambio, asimismo, por el tema de pandemia, él estuvo involucrado en la compra de estas pruebas PCR, que a la final no eran pruebas PCR, sino eran unas pruebas de RT-LAMP, que no ampliaban las especificaciones técnicas determinadas en el contrato público que ofertaban, ¿no? Aquí esa red era en cambio con el hijo de él, al que lo llaman el Baby Yunda, y que está siendo buscado por las autoridades porque se encuentra prófugo. Aquí es algo típico de estos, perdóname la palabra, de estos sinvergüenzas que han destruido a nuestro país. Y, y también hubo algo muy, bueno, este personaje, este ya ex alcalde, trataba de quedarse como sea dentro del cargo que él ostentaba como alcalde de la ciudad de Quito, a lo cual incluso también estuvo vinculado a una jueza en el tráfico de influencias, porque hubo una designación a dedo para que caiga con esa jueza la causa de este eh, exalcalde Jorge Yunda.
Y así te contaron un montón de casos que existen aquí en Ecuador y que han sido casos bomba, de los cuales se han destapado una olla de grillos, hablando coloquialmente, porque definitivamente no sé dónde está la conciencia de las personas, porque ante todo, antes que ser profesionales, somos personas. Y no sé qué es lo que está pasando con esa conciencia, no sé qué pasa con la gente hoy en día. Porque si tú quieres hacer algo que está enmarcado dentro de la ley y que te obliga a hacerlo, tienes que hacerlo. Pero lastimosamente la gente ya lo ha tomado como una costumbre y hay algo que yo no comparto con mucha gente en mi país, que cuando hay elecciones populares para elegir ciertas autoridades, sea estas presidenciales o de los CAS, de los gobiernos autónomos descentralizados, dicen la típica frase, sí, es malo, sabemos que es ladrón, sabemos que ha robado, pero por lo menos hace obras. Es lo que decían cuando Rafael Correa se quería lanzar de nuevo a la presidencia del Ecuador. Y mira las consecuencias que tenemos, un país destrozado económicamente, afectado no solo por la pandemia, sino por esta otra pandemia que es la corrupción, que es la que más nos ha golpeado y que no levantamos cabeza. Lastimosamente, desde la familia mismo, estamos viendo ya temas de corrupción. Solo decirle a tu hijo, mira, dile al señor de la tienda que no estoy cuando te van a cobrar, ya es un tema de corrupción. Entonces, imagínate a los estratos sociales altos, a los que nos gobiernan, cómo todo es gracias al pagar por algo que se debería hacer y por algo que está en nuestra Constitución y en nuestras normas que nos rigen. Muy bien, Lorena, muy interesantes los dos casos que nos expones. Yo te voy a exponer dos de México muy brevemente y tienen que ver con las fechas que les comentaba hace unos minutos. 3 de mayo del 2021, ¿qué pasó? 21 muertos a causa de la corrupción. 26 muertos que son víctimas de que una línea del metro, que es un transporte público aquí muy utilizado en la Ciudad de México, colapsa en un tramo elevado, dejando a 26 personas sin vida. Realizan los dictámenes correspondientes y resulta que al momento de construir estas vías y estos cimientos, pues se utilizaron materiales de mala calidad. Y los tornillos y los cimientos, los peritajes, determinaron que pues estaban mal soldados, mal ubicados o simplemente ausentes. Faltaban de integrarse por ahí y en tal virtud tenemos un dictamen de la Fiscalía que dice que va a ejercer la función penal en contra de 10 personas que estuvieron ligadas en la construcción y en la aprobación de este proyecto. ¿Quiénes? No sabemos, pero van a iniciar su carpeta de investigación contra 10 personas. Segunda fecha, 19 de septiembre del 17, el colegio Enrique Repsamen, un kinder, un preescolar aquí en la Ciudad de México, en el cual la directora, pues para estar más cómoda, decide empezar a construir encima de los salones de clases, de las estancias de los niños, un piso con jacuzzi, un salón de fiestas y cuestiones muy pesadas que ese edificio que tenía licencia para funcionar como escuela no debía de tener. Aquí en la Ciudad de México, cada año la delegación actualiza un padrón de establecimientos mercantiles. Entonces, se da la autorización para que los establecimientos mercantiles funcionen de acuerdo a esa licencia. Pues resulta que esta escuela ya no lo tenía. Le habían revocado el permiso para funcionar. Y eran 4 predios, de los cuales solo uno tenía uso de suelo para kinder, para tener a los niños ahí, y se lo habían retirado precisamente por este tema de las construcciones. El problema aquí viene respecto a que únicamente condenan a la directora, a la que había construido por ahí,
su salón para echar el relajo arriba de donde estaban los niños. Y funcionarios públicos, bien, gracias. ¿Quién aprobó? ¿Quién dio el visto bueno? ¿Quién era el encargado de realizar las inspecciones? ¿Quién era el encargado de otorgar y revocar licencias? ¿Quién era el encargado de realizar las inspecciones correspondientes? Todos se lavan las manos. Entonces, este es mensaje para todos ustedes que están aquí con nosotros. La corrupción no solamente crea casas blancas, no solamente crea personas que se van a Dubái o a los Emiratos Árabes y andan gastando dólares a lo loco. La corrupción también crea muerte. Y si nosotros permitimos desde una etapa tan primigenia como lo es el impulso procesal, que la corrupción se haga algo de todos los días, luego no nos quejemos. Y luego no digamos que el funcionario tal es corrupto porque se robó millones de pesos. Porque lo que tú estás haciendo con tus 100, 500 o 1000 pesos dentro del juzgado también es corrupción y también estás alimentando al monstruo y le estás enseñando a esos funcionarios que lo que hacen está bien, que lo pueden seguir cobrando. Y si eres titular de un despacho, le estás enseñando a los abogados en formación, a los que te apoyan como pasantes, que eso es lo normal, que eso es lo que se tiene que hacer y que dar un billetito ahorita, pues no afecta, no va a tener repercusiones. ¿Pero qué crees? Sí las tiene. No sabemos cuándo ese actuario, ese juez, ese funcionario va a llegar a un cargo más grande y va a estar acostumbrado al hueso y va a estar acostumbrado a trabajar solo cuando le pagues y va a estar acostumbrado a hacer como que no hace nada siempre y cuando le des el dinero que le corresponde según su sentimiento. Entonces, no fomentemos estas prácticas desde cuestiones tan sencillas como las que me están diciendo que no es lo ordinario. Señores, los delitos no son ordinarios. Los delitos no pueden ser adoptados como una práctica común. No deben ser tomados como algo cotidiano y que sucede porque si no, pues mi asunto no avanza. O algo que es totalmente indispensable para tener al cliente contento. ¿Me perdonan? Pero ese tipo de microcorrupciones después terminan en vidas perdidas. Y en el caso que les estoy comentando, fueron un total de 26 muertos dentro de la cuestión del metro, del colapso del metro, y 19 niños y 9 adultos en el colegio Red Summit. Eso nos cuesta la corrupción, vidas humanas. El tema de que queramos ser selectivos en dónde sí, dónde no la aplicamos, es doble moral de nuestra parte y no debe de ser así. Entonces la pregunta, licenciada Lorena, que yo le quiero hacer, tomando en consideración estas premisas y la gran exposición que nos hace, es ¿qué hacemos nosotros como abogados ante la corrupción? ¿La combatimos o nos resignamos a que así tiene que ser? Definitivamente, Roy, yo soy de las crédulas aún en que debemos despertar conciencia en la sociedad. Como en la plaqueta que estamos viendo, cero tolerancia a la corrupción. Ya debemos ser partícipes y debemos ser ya entes activos para fomentar el cambio que necesitan nuestros países. Ya debemos de dejar estar en el silencio, en el de ver cómo la corrupción, la impunidad quedan en delitos que han afectado la vida de muchas personas. Entonces, debemos dejar a un lado ese que me importismo y tomar acción, en especial los que estamos defendiendo y que hemos escogido esta carrera tan hermosa como es el derecho. Y hay algo que a mí me gustó de un comentario que hicieron, me parece es Juan Nava, quien él nos dice que se debe dar ética. Sí, nosotros como profesionales recibimos ética, ética profesional, que es una materia que la debes cursar en la universidad. Y a la vez, a la par a esto, nosotros tenemos el decálogo del abogado. Señores, esos son nuestros principios como profesionales. Recuerden que nosotros estamos para defender los derechos de las personas, de aquellas personas inocentes que necesitan ser defendidas, de que nuestros derechos no sean conculcados,
de que no sean vulnerados. Y también quiero decir que a toda la gente que no es abogada, pero tienen sus otras profesiones, que tampoco no se dejen llevar por esta gangrena que es la corrupción. Todos tenemos, antes que nada, como decía anteriormente, tenemos una conciencia y esa conciencia no tiene precio. Esa conciencia es única de cada ser y nosotros tenemos que ser personas, al menos si somos padres de familia, de enseñar a nuestros hijos ética, de enseñar a nuestros hijos moral, de no porque ahora las nuevas generaciones nos quieran imponer cosas que realmente en muchos aspectos yo no estoy de acuerdo, pero se debe respetar. Pero ¿a qué voy con esto? A que debemos empezar ya una conciencia social, una conciencia personal de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Aquí en la claqueta dice, quería compartir con ustedes, combatir la impunidad, visibilizar, investigar y propender a la sanción de todos los casos de corrupción. Esto le compete a las fiscalías, al fortalecimiento de la justicia y entregando respuestas a la sociedad. Aquí tenemos que hacer nosotros hincapié en conjunto con la fiscalía, de decirles, si no nos hacen caso, oigan señores, es su responsabilidad de denunciar estos actos. Aquí en Ecuador se abrió, el Consejo de la Judicatura abrió una línea en la cual tú puedes hacer tus denuncias y tu identidad queda reservada. Serán un 800 denuncias, donde tú puedes denunciar a funcionarios inescrupulosos que no están siendo leales a su trabajo. Tenemos también que tomar en cuenta que la mejor forma de convertir, de evitar y combatir a la corrupción va desde nuestras trincheras como profesionales del derecho. No podemos dejar de lado que nosotros estamos aquí para decir ya basta, basta a tanta corrupción, basta a que nuestros países sean despedazados. Latinoamérica, todo el continente latinoamericano, desde norte hasta sur, este y oeste, tiene, todos sus países tienen una riqueza tanto en flora, fauna, increíble a comparación de otros países europeos. Nosotros somos bendecidos, al menos me refiero a Ecuador. Ecuador es un país pequeñito, pero un país lleno de una diversidad increíble. Tenemos diversidad en flora, fauna, y para las personas que quieran conocer mi país están abiertas las puertas. Es un país realmente hermoso, pero que debemos pelear, debemos luchar por conseguir el tan anhelado buen vivir de todas las personas, que incluso nuestra Constitución lo dice. Pero tenemos que empezar a cambiar nosotros, porque si no cambiamos nosotros, nadie va a cambiar nadie va a cambiar al país, al mundo. Y nosotros tenemos que ser las personas que ya demos ese primer paso para conseguir cambios rotundos en nuestra población. Coincido, Lorena, con esta última reflexión. Vamos a invitar a los participantes a que den ese primer paso. Vámonos paso a pasito, pero todos juntos. ¿Qué tal si mañana, llegando con el actuario que les pide dinero para hacer su trabajo, le dicen que no y que lo van a denunciar con el juez si no realiza la diligencia correctamente? ¿Qué tal si mañana denunciamos a los que reciben dinero por hacer sus funciones? ¿Qué tal si mañana decimos no, si somos servidores públicos, a la persona que me venga a dejar la coquita, el billete de 50 en el folder y demás prácticas que sabemos que están mal? Vamos a empezar paso a paso. ¿Es una ambición utópica cambiar el mundo desde una persona a la vez? Sí, pero la utopía para eso está, para ir avanzando poco a poco y acercarnos a ella. A lo mejor nunca la alcanzamos, ya lo sé, pero si podemos todos juntos empezar a dar esos pequeños pasos que menciona la licenciada Lorena,
creo que vamos a llegar a mejorar por mucho nuestro sistema judicial. Lorena, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy y la colaboración que muy acertadamente realizas para traer al público la cuestión de un pedacito de Ecuador, no el pedacito que quisiéramos ver, lamentablemente, pero algo que se tiene que decir, algo que se tiene que concientizar y algo que se tiene que cambiar sobre todo. No me queda más que reconocerte el trabajo bueno que hiciste durante la ponencia y dejarte abiertas las puertas para que cuando podamos colaborar en otra clase de este tipo, lo hagamos y anunciarle, claro, si me das tu autorización, el proyecto, un poquito el proyecto que tenemos entre manos. Como ustedes saben, esta es una colaboración internacional de México y Ecuador. Y estamos planeando también el traer para ustedes cursos de derecho que en función del derecho comparado nos enseñan a desarrollar habilidades como abogados que puede explotar tanto en Ecuador como en México, como en Argentina, como en Chile. Estamos trabajando apenas en este proyecto, pronto les tendremos más noticias, pero para allá vamos. Vamos a empezar con derecho internacional, con derecho comparado. Y qué mejor que iniciar con nuestros países hermanos de América Latina. Nuevamente, Lorena, muchas gracias. ¿Quieres decir unas No, palabras para muchísimas concluir? gracias. Muchísimas gracias, Roy, por hacerme partícipe en tu canal, de poder expresar y decirles a todas las personas, a todos los profesionales del derecho, que no nos callemos. Somos abogados y hemos estudiado para eso y estamos para denunciar estos actos de corrupción. Y con respecto a nuestros proyectos, tú sabes, Roy, como en conversaciones anteriores, yo estoy a disposición para cualquier tema que se vaya a tratar, siempre en beneficio de la educación para nuestros queridos alumnos que están cursando los primeros años de nuestra carrera de Derecho. Gracias, Lorena. Nos mantendremos informados entonces de este proyecto tan ambicioso a escala internacional. Y nuevamente te agradezco, te reitero la invitación para futuros proyectos, futuras clases. Es un gusto el poder colaborar con otros colegas en pro, como bien lo mencionas, de la educación y sobre todo concientización. Los dejamos Así es, por el Roy. momento. Muchas gracias a todos por su atención, por su presencia. Nos vemos el siguiente jueves con otra clase gratuita y muchas gracias por el apoyo a los proyectos. Cuídense mucho, que tengan buena Una noche. linda noche a todos. Hasta Saludos. luego. Hasta luego.